Buenas, bienvenidos a Foro Chat Iberoamérica. Estamos con un invitado realmente, un amigo de hace, yo creo que casi 40 años, diría yo. Creo que nos conocemos, Ricardo y yo. Fuimos compañeros en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad del Zulia. Estudiamos toda la carrera, 7 años. En ese momento eran por años algunos y tal, y bueno, las vicisitudes, ¿no? Y después, bueno, seguimos trabajando en áreas más o menos similares, pero por supuesto dos caminos importantes. Él, por supuesto, trabajando en todo el tema de sistemas de información geográfica. Hoy tenemos al arquitecto Ricardo Cuberos, un amigo de hace muchos años. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias y bueno, gracias a ti Francisco y un gran saludo para todos nuestros telepresentes en la tarde Así es, o el día de hoy, ¿no? Depende de la así hora que es. vean la... Ricardo ya es un consuetudinario, siempre nos acompaña casi año a año durante esta temporada de pandemia. Estuvimos hablando de varios temas. Hoy estamos hablando casi sobre el mismo tema, pero por supuesto un poquito más allá, ¿no? Vamos a hablar de transformación digital, por supuesto, pero vamos a hablar de tecnologías de información, vamos a hablar de sistemas de información geográfica en un área de pronto prioritaria a nivel mundial y que en Venezuela y en Latinoamérica es fundamental, ya que existe muchas deficiencias de pronto en poder abordar estos problemas y estas energías, este tipo de energías, de una manera consuetudinaria, de una manera eficaz en muchos casos. Yo creo que incorporar sistemas como el que vamos a hablar el día de hoy va a permitir que estas tecnologías y estas energías, por supuesto, sean más aprovechables. Así que, bueno, Ricardo, vamos a hablar entonces de tecnologías de información, vamos a hablar de transformación digital. Una primera siempre pregunta que hago a mis invitados es, ¿por qué tenemos que seguir hablando de estos temas? Porque es un tema que se ha exponenciado a raíz de la pandemia, por supuesto, en muchas áreas, y ya casi es un elemento importante de nuestra vida diaria. O sea, quizás en una sociedad más sencilla, con menos complejidad en los problemas que actuales, muchas tomas de decisiones podrían adoptarse de manera empírica, simplemente por la experiencia de una persona que tome la decisión y que vaya a actuar. Eh, eh, Obviamente, esta toma de decisiones basada en simple experiencia puede inducir un poco a estar trabajando en ensayo y error. Y cuando la población objeto de estudio, el perfil que esté trabajando, la complejidad del problema, la cantidad de recursos involucrados es relativamente pequeña, entonces el ensayo y el error, o el error en particular dentro del ensayo y error, pues tiene un costo moderado. Pero cuando estamos hablando de decisiones que involucran muchos recursos y mucha población, los errores son excesivamente costosos. Entonces, por lo tanto, hace falta la mayor cantidad de herramientas, de ingenio y de apoyo para la toma de decisiones, de manera tal que el impacto negativo que pudiera tener algunos aspectos puntualmente desacertados de una toma de decisión sean mitigados, sean lo más pequeño posible y eso es reversible. Entonces, básicamente, esto es lo que inspira el hecho de que hay todas las tecnologías de información y toda la transformación digital se ha ido impulsando cada día más con mayor empeño y mayor esfuerzo dentro de nuestra cotidianidad. Hoy nos acompaña un arquitecto que realmente, como dije, nos une un lazo de amistad de hace muchos años, ¿no? Ricardo Cuberos Mejía, profesor de la Facultad de Arquitectura y Diseño, doctor en arquitectura y especialista en todos los temas de sistemas de información geográfica. Pero, Ricardo, ¿por qué, en qué ámbitos podemos nosotros trasladarnos, ¿no? Obviamente, ya la experiencia en el área de la medicina, por ejemplo, está sumamente abordada en el área, digamos, de robótica, en la industria automotriz también. Pero ¿en qué otros ámbitos podemos tocarlos y que realmente hayan sido efectivos o que se esté construyendo esa posibilidad también? Mira, la importancia que la actualidad, la cuestión,
sostenibilidad. Implica que cualquier actividad humana, cualquier decisión, cualquier elemento de la cotidianidad de las personas ocurre en un lugar. Y la concepción de la sostenibilidad implica que, quizás inspirado en aquella metáfora de que la letera mariposa podía ocasionar un impacto en la China, ha hecho que la localización de las cosas tenga profunda importancia en el quehacer y el desarrollo de la humanidad. Y la consideración de esa localización es lo que ha conllevado en la actualidad a entender lo que se llama la inteligencia de la localización. De considerar que los hechos, los acontecimientos, los fenómenos, las actividades dependen profundamente del contexto geográfico y espacial en el cual ocurren las cosas. Quizás muchos años atrás el planeta era como un espacio grande, en el cual lo que uno podía hacer aquí muy difícilmente iba a impactar allá, o algo que impactara allá muy difícilmente no fuera a afectar acá. Pero ya no es así. La economía, la biología, los fenómenos globales, el cambio climático, ya sea por elementos de la propia geodinámica del planeta o por efecto de la actividad humana, hacen que todo el espacio global terrestre esté involucrado los fenómenos de un lugar con el otro. Por lo tanto, todo lo que es el despliegue de las tecnologías de información geográfica, lo que pretende es tratar de entender, comprender los fenómenos dentro de su contexto especial y facilitar que las tomas de decisiones sean las más apropiadas al lugar determinado, ya sea por las variables ambientales, las variables económicas o las variables sociales que involucran al lugar donde está ocurriendo el fenómeno, la decisión que uno está tomando. Entonces, esa es la clave, digamos, de este cambio dentro del mundo de la transformación digital. Claro, claro, totalmente de acuerdo. Yo creo que esa ha sido la génesis de muchos de estos procesos. Hoy vamos a hablar específicamente de tres grandes áreas, ¿no? De tres grandes ámbitos. El ámbito de petróleo, por supuesto, el ámbito de gas que se está abriendo como una nueva energía renovable en algunos casos y que tiene un potencial inmenso. Y a nivel de energía, ¿no? La semana pasada tuvimos al ingeniero Dercy Regardís de la Cámara Venezolana Alemana y precisamente también hablábamos de esa transición energética, ¿no? Y hablábamos del hidrógeno como un vehículo energético importantísimo, ¿no? Y hablábamos de hidrógeno verde, de hidrógeno azul. Cuéntanos entonces, en tu caso, cómo estas tecnologías de información impactan, ¿no? O ayudan o apoyan a un mejor uso de estas grandes tecnologías de energía que tenemos en Venezuela y en toda Latinoamérica. Sí, en realidad lo que uno entiende como las tecnologías de información geográfica involucran varias subtecnologías, ¿no? Existen lo que son los dispositivos de captura y de monitoreo de información, ya sea por sensores satelitales, ya sea por sensores en tierra, a través de sistemas que en tiempo real pueden ir eh, comunicando la situación en una instalación o en un lugar determinado a un centro de toma de decisiones. Existen analítica de datos, existe todo lo que son las herramientas para introducir analítica de datos, todo lo que son las herramientas ahora de inteligencia artificial que facilitan los estudios de Big Data para tomar decisiones. Eh, yo no sé, Francisco, tenemos un par de láminas que pudiéramos compartir en esta conversación y pudiéramos ilustrar algo de esto con un par de láminas. Si me permites, compartimos la imagen, ¿te parece? Sí, perfecto, ya puedes hacerlo, con gusto. A ver, vamos a compartir la pantalla y compartimos la pantalla con... ¿Me confirma si se está viendo? Sí, perfecto, excelente. Muy bien, bueno, vamos a ver, voy a pasar un poco de lámina, digamos, de esta reflexión. Y es porque dentro de toda esta toma de decisiones, de lo que son la importancia de la localización para lo que es la vida, la comunidad y para lo que es el desarrollo empresarial,
todo lo que tiene que ver con infraestructura, ya sea para la producción o para servicios, está profundamente impactado por lo que es lo que se le llama la capa de digitalización en la industria, ¿no? Y para eso, hablando de estos tres sectores que están profundamente asociados, ¿no? Y es porque de alguna forma todos ellos facilitan que existan criterios de racionalidad, de optimización en el aprovechamiento energético, ya sea el petróleo como fuente de energía, fuente de materiales para insumos de consumo, ya sea el mismo gas, como tú mismo lo comentabas, y lo que es la otro tipo de fuentes de energía, energías alternativas. Y fíjate que si vamos al ámbito de producción propiamente del petróleo, en el cual por todos es sabido que existen diferentes sectores en el trabajo en el ámbito de la consideración espacial de la producción petrolera. Existen toda una serie de estrategias y de herramientas para poder ayudar en los procesos de exploración y de producción de lo que se llama el upstream, es decir, de lo que es propiamente la explotación de pozos. Existe toda una serie de tecnologías que facilitan el monitoreo del transporte, por ejemplo, a nivel de lo que son los oleoductos e incluso el transporte a nivel de embarcaciones o lo que se llama el midstream. Estas tecnologías permiten ir supervisando cómo se está comportando, incluso en tiempo real, a través de sistemas SCADA, ver cuáles son los indicadores que reportan los fenómenos a lo largo del transporte del fluido o en la localización de las naves, los cargueros que están transportando, lo que es la parte de refinación. Aquí en Venezuela ha habido muy interesantes experiencias en todo lo que son las herramientas que tienen que ver con el refinado y la distribución. En las partes de las tecnologías de información y particularmente tecnologías de información de localización o información geográfica, lo que tiene que ver con la salud ambiental, la salud de los operadores, lo que es la seguridad, las áreas de protección, las áreas de control y de reserva necesarias alrededor de instalaciones y lo que son los impactos ambientales. Aquí también en Venezuela y en nuestro estado Zulia hemos tenido sistemas de seguimiento sobre esto, que quizás en este momento, por diversas circunstancias, han estado un poco desmejorados, ¿no? Pero es expectativa de todos que en la medida de que la industria petrolera pueda renacer y pueda revisarse, muchas de estas tecnologías puedan desarrollarse en este ámbito de salud, ambiente y seguridad. Paralelamente a esto, toda la industria petrolera está asociada en este momento con lo que tiene que ver con energías renovables. Y es porque la visión de sostenibilidad que se requiere en la actualidad también afecta lo que es el petróleo. Y todas las tecnologías adicionales de transformación digital, por ejemplo, como los drones, como lo que es inteligencia artificial, también viene afectando todos estos sectores. Podemos comentar algo similar en lo que son lo que tiene que ver con gas y electricidad. El desarrollo de las cosas, por lo cual en toda una instalación, una red de distribución, existen dispositivos que ellos pueden ir reportando en tiempo real los diversos indicadores e incluso permitan operar en forma remota a través de la red, de la propia red, permite operar válvulas, abrir y cerrar dispositivos, activar diversos tipos de elementos en una red. El hecho de que esta misma información pueda ser analizada para lo que son procesos de toma de decisiones y poder tener un monitoreo en tiempo real es lógicamente sumamente importante dentro de lo que son los sistemas tanto de gas como de electricidad. En Venezuela también hemos tenido sistemas así, de una excelente operatividad. La propia momento en el BEN tenía unos muy buenos dispositivos, los mismas redes de gas a nivel nacional y a nivel local
en muchas ciudades tenían este tipo de dispositivos y de criterios de inteligencia de localización adaptada a lo que es la organización de la red. Obviamente todo lo que tiene que ver la atención a las emergencias, ya sea por interrupción de suministro, ya sea por accidentes. Eso implica poder captar la información, poder evaluarla y poder, entre diversos organismos, poder aportar información para esas decisiones. Las operaciones de campo en la actualidad ya se llevan con reportes prácticamente en tiempo real. Y estos comentarios que he estado haciendo en muchos países de nuestro continente, en nuestro hemisferio, ya son procesos relativamente habituales, ¿no? En algunos países con más rezago que en otros, en algunas empresas con mayor rezago que en otras. Pero prácticamente en todas las organizaciones ya el hecho de utilizar una simple libreta para ir anotando información, ir reportando, ya es algo que hace tiempo fue desapareciendo. Y todo lo que son los flujos de trabajo asociados a lo que es la captura, lo que es recolectar información y poder aportar a centros de toma de decisiones, ya eso es una situación habitual. Y obviamente el componente básico aquí nuevo es la localización. Para tomar decisiones empresariales asertivas, productivas, más rentables, las herramientas que permiten interpretar los datos desde el punto de vista de la localización son sumamente importantes en la actualidad. En Venezuela, mucha de distribución de alimentos, por ejemplo, y de servicios en el sector, el sector de telecomunicaciones, el sector de alimentos que comentaba hace un rato, son usuarios activos e intensos de estas tecnologías. Y son empresas que tienen un músculo de toma de decisiones sumamente poderoso en el ámbito de incorporar hasta el geográfico en su funcionamiento. Dentro de todo este grupo existe una nueva visión de poder generar réplicas de la realidad a través de lo que se llama los gemelos digitales. Los gemelos digitales no es más sino tratar de reconstruir o regenerar un duplicado físico y de comportamiento de una realidad para poder hacer pruebas de diversos escenarios de toma de decisiones sobre ese gemelo. Es como hacer una maqueta, digamos, no solamente física y visual, sino también comportamiento. Y obviamente todo lo que es el conocimiento de participación de la gente en todos estos sistemas a través de herramientas de cartografía compartida, a través de sus propios dispositivos móviles, poder acceder a información y poder aportar, es algo que casi se ha vuelto cotidiano. Y es lo que el sistema justamente ha venido potenciando esta capacidad. Ricardo, el campo es muy amplio, ¿no? Bastante, ¿no? Y creo que tiene mucho potencial, ¿no? En todos los sentidos. ¿Cómo ves tú esa inserción en estos ámbitos que estamos tratando el día de hoy? Si realmente el mercado las está aceptando y está llevando estas tecnologías a cada uno de sus procesos, ha habido resistencia o no, todo lo contrario, poco a poco han ido viendo que si realmente tiene una mayor optimización de sus procesos. Mira, yo creo que de manera paulatina hemos visto cómo la localización, los mapas, los sitios se han ido colocando, o la visualización de esos mapas, de esos sitios, de esas cartas geográficas, se ha ido metiendo en nuestra vida. Desde que quizás como fenómeno noticioso, desde que en el Katrina y los fenómenos que ocurrieron en los años, en la primera década de este milenio, a la y a los modelos de simulación Ujú. territorial en todos los medios y se fueron colocando dentro de nuestros dispositivos. La telefonía, los dispositivos inteligentes, obviamente generaron toda una revolución. Claro. Y el hecho de no tener que utilizar grandes computadoras o grandes equipos de escritorio,
sino simplemente la conexión a Internet y poder colgarlos o integrarnos a toda una red de servicios que existen globalmente a través de la red, todo esto fue también un cambio. Claro. Y el hecho simplemente de poder pedir un delivery, comprar un producto a través de un sistema en línea, poder adquirir servicios y bienes, poder ver streaming que están geolocalizados. Eso, todo, hay todo un cambio en la forma de vivir que se ha ido afectando con eso. Y obviamente la inteligencia artificial, que este año casi que se nos ha metido de una manera intensa, es la nueva frontera que más allá que el metaverso y otras cosas que hace los últimos años, pues está profundamente impactando todas las profesiones, todas las empresas y obviamente nuestra vida. Precisamente se han creado muchos mitos, ¿no? Alrededor de la inteligencia artificial. Yo toqué la relación inteligencia artificial-arquitectura, he tenido varios invitados españoles, latinoamericanos, etcétera, y hemos hablado sobre esos temas, ¿no? Precisamente quiero tocarlo aquí también contigo, la inserción de la inteligencia artificial en todos estos temas de tecnología de información, porque hay un mito que ya el profesional va a desaparecer porque ya lo va a hacer la inteligencia artificial, nos va a arropar, etcétera, etcétera. Me gustaría conocer tu opinión sobre eso y también ver el potencial de mercado que tiene esto para toda Latinoamérica. Mira, las sierras eléctricas no terminaron con los carpinteros y los bombarderos no terminaron con los ejércitos. Al contrario, hicieron que su trabajo fuera mucho mejor en la medida que haya herramientas más poderosas y más sofisticadas. El trabajo de los profesionales es mucho más productivo y puede reducir nuevamente solamente el ensayo y el error, ¿no? Claro. Y la inteligencia artificial, obviamente, como con todo, es una herramienta, un grupo de herramientas que van siendo rápidamente el diseño gráfico y el compartir las sketch. Ajá. Realmente vimos cómo se podían hacer eventos con computación gráfica muy vistosos, Claro. pero que desde el punto de vista de diseño eran muy malos. Y es porque realmente para poder utilizar una tecnología de manera apropiada, justamente hay que tener conocimiento, tener experiencia y eso lo que hace, lo que impulsa, es que el ámbito de los profesionales haya la necesidad de, por el contrario, más allá de abandonar el campo porque se siente desplazado por la inteligencia artificial, más bien obliga a formarse y a profundizar conocimiento para poder dominar esas herramientas de una manera mucho más inteligente, de una manera mucho más ágil. La inteligencia artificial no solamente es el artificial, sino que impulsa también nuestra inteligencia natural para que ella pueda ser realmente útil para tomar decisiones. Totalmente. Hoy nos acompaña un arquitecto, Ricardo Cubero, profesor de la Facultad de Arquitectura y Diseño, ya jubilado, por supuesto, pero dando que hablar, dando que hacer en toda Latinoamérica. Ha estado por Argentina, otros países que realmente han visto el potencial que hay en todo esto. Ricardo, y precisamente quiero tocar el tema latinoamericano. ¿Cómo ha estado, cómo ves tú esta inserción de todas estas tecnologías en Latinoamérica? Mira, dentro del devenir profesional, aparte de ser profesor en la maestría de ingeniería urbana en la Universidad de Buenos Aires y tener trabajo en el Caribe, en diversas partes, en diversos ámbitos de la academia y del trabajo profesional, te diré que existe una eh, interesada en poder impulsar todas estas tecnologías en función del desarrollo de la gente. Y yo Mm, creo que ese es principalmente el elemento que caracteriza a el espíritu de los tiempos, la zeitgeist que hablaba algunos de los filósofos del principio del siglo XX, que la coparticipación, la colaboración, la concertación, la integración de habilidades y de roles y de criterios y de enfoques en tomas de decisiones de cualquier ámbito es algo fundamental.
Y dentro de esa condición de integración y de participación y de colaboración es sumamente importante la responsabilidad de poder coordinar e impulsar los procesos de integración y de facilitar los procesos de integración. Yo trabajo también como arquitecto de soluciones en ESRI Venezuela, que es filial venezolana, el más importante a nivel mundial en el ámbito de tecnologías de información geográfica, y por inspiración de sus propios fundadores, tanto a nivel global como a nivel nacional, la formación de profesionales, en la importancia de poder concebir las tecnologías siempre en función del desarrollo de las comunidades, de las regiones, y la base. Si bien existe obviamente un beneficio económico, como cualquier empresa, pero el objetivo realmente es poner e impulsar el desarrollo de regiones y del país. Porque en la medida de que ese desarrollo se logre, las empresas serán más prósperas, nuestras sociedades serán más prósperas y nuestras familias más felices. Así es. Totalmente. Esa es una filosofía muy interesante, ¿no? En el caso que me toca a mí, por ejemplo, con el Building Information Modeling, también, o sea, nosotros estamos exportando BIM a todos lados como una posibilidad de cambio, ¿no? Una posibilidad de ver la transformación digital en el sector construcción desde otra óptica que es muy importante. Pero ¿cómo se potencia todo esto, no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo ves tú ese futuro cercano con todos los temas de tecnología de información obligatoriamente ligado a que estamos hablando de petróleo, gas y energía? Pero no podemos dejar de tocar los otros que nos tocan siempre, ¿no? Arquitectura, ingeniería, urbanismo, porque bueno, está en nuestro ADN y no podemos dejarlos de tocar. Mire, creo que también de nuestro ADN está la formación universitaria o la Sí. visión de la academia, ¿no? Y está uno de los cambios que se están dando a nivel de las profesiones es que la concepción de compartimientos estancos y aislados que podían tener las profesiones del parte del siglo XX se va diluyendo. Y de Mm. hecho, la oferta académica que se está dando a nivel global empieza a entremezclar unas cosas con otras. Y vemos cómo, por ejemplo, del BIM, ¿no? Cómo el BIM se integra a lo que son las formaciones gráficas. Existe toda una visión del GeoBIM, en el cual cada uno de los elementos de BIM ya no solamente como proceso constructivo, sino incluso como base, como célula de una ciudad inteligente, está integrado con una red inteligente en una ciudad, a su vez con una red inteligente en un territorio. Y para eso se integran no solamente arquitectos o ingenieros civiles, sino empieza a aparecer toda una serie de profesiones que de una manera u otra tienen mucho que decir y que aportar. El hecho de que, por ejemplo, para el periodismo investigativo se utilice la geografía, Mm. o o en el ámbito criminalístico se pueda reconocer patrones de localización. Yo recuerdo que cuando comenzó las cuarentenas, Mm. la gente de una red de telecomunicaciones en otros países, ellos reportaban la dinámica de movilización de las personas en virtud de cómo se activaba un número de una celda celular a otra celda. Y entonces eso es lo que permitía ver si la gente estaba en sus lugares o estaba deambulando libremente por Así esa es. dinámica de cómo se estaba moviendo el número de teléfono así. Y era una estadística interesante para poder evaluar la situación de salud y eventualmente los potenciales contagios que se pudieran repartir sobre un área determinada. Totalmente, así es. Yo creo que el ámbito y lo que nos queda para futuro es muy amplio. Ricardo, estamos llegando ya al final de este Foro Chat de Iberoamérica, nuestro episodio 34. Hoy ya 14 de septiembre, ya estamos a mediados de septiembre, ya casi llegando a las Navidades. Ya vamos a empezar a colocar el fondo navideño, porque yo creo que ya vamos hacia allá. Pero sin embargo, Ricardo, me gustaría, en función de tu experticia, tu experiencia, un mensaje a esos
profesionales nobles, ¿no? Arquitectos, ingenieros, economistas, abogados, todo. Yo creo que es un grupo muy grande que se puede integrar a todos estos procesos de tecnología de información. Un mensaje amplio y un mensaje, ya tocamos un poco el tema de la docencia y de la academia, pero no quiero desdeñar un poco también que sigamos puntualizando ahí. Mira, digamos, voy a comentar en varios sentidos. Uno que quizás es el de un aspecto generacional, ¿no? En la actualidad, en todos nuestros países, existen incertidumbres políticas y económicas. Hay situaciones globales con el cambio climático, con las guerras, los enfrentamientos entre las potencias, el mundo bipolar, que van llevando a muchas personas a no tener, digamos, los más jóvenes básicamente, no tener una expectativa de un mundo estable y continuo por periodos de 20 años, que quizás de pronto exista una necesidad de perfeccionamiento permanente, ¿no? De hecho, decía Manuel Castel que las generaciones actuales, futuras, en un momento lo decía la futura, ahora ya son las actuales, muchos de nuestros jóvenes iban a tener probablemente unas 10 profesiones a lo largo de su vida, y de las cuales para el año 2007 de ellas no iban a existir. Nunca pensaba, por ejemplo, un ingeniero de instrucciones. La ingeniería de instrucciones es la que se encarga de hacer los prompts para inteligencia artificial. Ajá. ¿Qué se le ocurría hace 4 años hablar de un ingeniero de instrucciones? Sí, Y un poco más atrás, ¿qué se le ocurría hacer? Que creo yo que una de las cosas más interesantes de los tiempos actuales es el hecho de que los profesionales y la persona en general tiene que estar no solamente dispuesto a enfrentarlo, sino abordarlo de manera de conocimiento. Así que es necesario involucrarse en programas de formación permanente. Es lo primero, la parte formativa. Luego está el aspecto desde el punto de vista laboral. El hecho de la explosión de las conexiones y del teletrabajo y la teleeducación, nuestras competencias son enfrentadas con las competencias de otros colegas a nivel global. Y hay muchas de las personas que nos estarán escuchando y viendo a través de esta conversación que estas actividades morales y dependen de su ingreso y su familia y su futuro de actividades en telepresencia. Así que, y una competitividad global. Hay que formarse globalmente. Más allá de ver los problemas y las situaciones en forma local, hay que ver la formación, los problemas y las soluciones en forma global. Y para eso, obviamente, pues está la invitación de todas las diversas organizaciones. Obviamente, en Cuña, en la organización para la cual yo trabajo, en Venezuela, tienen cursos de formación permanente en el área de GIS. A nivel local, en Venezuela, el Colegio de Ingenieros, y obviamente acá localmente el Centro de Ingenieros de Venezuela está impulsando un programa de desarrollo en energía, petróleo y gas, no solamente presencial, sino también virtual. Luego su podrán ubicar a través de las redes del CIDES, Centro Ingeniero del Estado Zulia, CIDES Informa, y obviamente a través de todas las iniciativas de, del fórum, de tantas estrategias que se quiere tratar de impulsar para el perfeccionamiento profesional y abordar los nuevos retos de los tiempos presentes y de los futuros. Porque obviamente, más allá que sea un che, el futuro no es que esté llegando, el futuro ya llegó. Y totalmente. para todos es un reto poder abordarlo de la mejor manera y ser exitosos, ¿no? En un mundo de grandes complejidades sociales, económicas y ambientales. Totalmente. Ricardo, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en nuestro episodio número 34 ya de Foro Chat de Iberoamérica de este año 2023. Tus redes sociales, Ricardo, cómo te contactamos, cómo te ubicamos, para que toda nuestra audiencia pueda tener un poco de pronto más información sobre esto o quiera de pronto formarse, ¿no? Y necesite contactarlos a ustedes. Mira, he hecho varias referencias. He comentado la gente de Esri Venezuela. Esri.
que creo que vieron en la primera lámina de la presentación el logotipo, SRI Venezuela. Ellos tienen mucha visibilidad en Internet, solamente con colocar en Google, pueden buscarlo. Mi propio nombre, Ricardo Cuberos, pueden googlearlo y van a ubicar fácilmente un canal de YouTube muy activo que tengo con estas presentaciones, discusiones, obviamente a través de ti, el foro chat, y particularmente sobre este tema de ingeniería en petróleo y gas, a la gente del Centro de Ingenieros del Estado Zulia, CIDEZ, CIDEZ Informa. Ellos tienen una red muy activa sobre todos los acontecimientos y las iniciativas del colegio o del Centro de Ingenieros, y a través de ellos también se puede hacer contacto específicamente sobre este tema, incluyendo también con la misma gente de R Venezuela. Perfecto. Bueno, hoy tuvimos al arquitecto Ricardo Cuberos, profesor de la Universidad del Zulia, realmente un amigo ya de, como dije, más de 40 años, yo creo, Ricardo, que nos conocemos y que estudiamos juntos y hemos vivido toda esta debacle y cosas buenas y algunas no tan buenas, pero la mayoría buenas. Vamos a decir que la mayoría han sido buenas. Y seguimos construyendo, seguimos teniendo espacio. Ricardo, al igual que yo, también tiene, como acabo de decir ahorita, lo iba a decir ahora, te iba a hacer la propaganda de tu canal de YouTube, pero bueno, ya lo dijiste. También tiene un canal de YouTube, lo pueden ubicar también como Ricardo Cubero y ahí van a poder ver todos sus programas que tiene bien interesantes. De vez en cuando yo también me meto ahí y averiguo un poco acerca de lo que estás haciendo. Bien, muchas gracias por estar, Ricardo, y a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy. Bueno, muchas gracias a ti, Francisco, y a toda la telepresencia que nos está acompañando en la mañana, tarde o noche de hoy, que nos estén viendo este programa. Y nos estamos viendo en numerosas otras oportunidades, ya sea de forma presencial o remota. Así que fue un gran gusto. Hoy estuvimos hablando de tecnología de información geográfica, pero asociados a los ámbitos de petróleo, gas y energías alternativas. Así que gracias a todos ustedes. Un abrazo.